comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a trascender en tus finanzas. Recuerda que el objetivo del programa es poder agradar a Dios con la buena gestión de los recursos que nos permite administrar, poder tener para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero que sobreabundemos de tal forma que podamos ser de bendición a una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida, ya sea que es el primer programa que estás escuchando o bien si ya tienes buen tiempo de ser parte de la familia de Trascendencia Financiera, haremos todo lo posible para que este espacio que estemos juntos valga la pena. Te recordamos, estamos muy conscientes de que lo más valioso que cualquier persona puede tener es el tiempo y por lo tanto vamos a tratarlo con ese mismo valor, dándote el mejor esfuerzo para que el tiempo invertido en el programa valga la pena. Pero bueno, estamos en un cierre de serie y antes de decirles el tema que tenemos preparado para el día de hoy, nuestro invitado especial, le doy la cordial bienvenida a mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes en un cierre de serie de lo que es Trascendencia Financiera. Les recordamos, esta es una de las series que siempre desde el primer episodio empezamos a bromear, que es del APC, pero el practicar de esto va a ser pues algo doloroso, triste, pero vamos a poder siempre estar preparados. ¿De qué estamos hablando? Esta serie es el costo financiero de morir y cómo no heredar problemas. ¿Se recuerdan? En el primer programa hablamos del impacto financiero del fallecimiento con los 10 errores financieros más comunes que alguien puede hacer a la hora de fallecer. También hablamos de los costos. ¿Se recuerdan ese listado gigante de costos que uno nunca se imagina que existen? En el segundo episodio hablamos de cómo vamos a organizar a la familia para ver qué es lo que necesita para poder prepararse para el fallecimiento de un ser querido, desde lo que hablamos de documentación hasta temas de como los archivos digitales y finalmente un gran checklist de organización familiar de cómo prepararse para ese momento. Pero este episodio lo vamos a terminar con un invitado muy especial porque vamos a hablar de la herencia, las deudas y especialmente las decisiones legales de que tenemos que estar considerando a la hora de planificar el fallecimiento de un ser querido. Así que, si ustedes están listos para cerrar este círculo y estar 100% preparados, pues este es el programa para ustedes. Así es, hoy vamos a conversar sobre un tema que muchas veces, como bien lo decía Mario, queremos evitarlo, pero tarde o temprano todas las familias enfrentan. ¿Qué ocurre legal y financieramente cuando una persona fallece? En alguno de los temas que vamos a conversar hoy, ¿qué pasa con las deudas? ¿Cómo se distribuyen los bienes? ¿Es realmente necesario un testamento? Y para ayudarnos a entender cada una de estas preguntas desde el punto de vista legal, hoy nos acompaña el licenciado Jaime Osorio. Jaime, adicional a un amigo personal, es notario y abogado, es experto en el diseño de contratos civiles y mercantiles, también es un docente universitario y se ha desempeñado también como asesor estratégico en el ámbito de la contratación pública. Así que con esta muy breve introducción, bienvenido Jaime nuevamente aquí a Trascendencia Financiera. Gracias César y Mario y a toda la gente que nos escucha, es un gusto estar acá de nuevo. Y sobre todo hablar temas que me apasionan, pero que también son de aplicación general. Todos vamos para ese punto, sea en lo personal o con algún familiar. Y no importa la pérdida familiar que nos toque vivir, siempre vamos a llegar a los temas que hoy vamos a hablar. Así que es de aplicación y de utilidad para todas las personas. Buenísimo. Quiero comentarles antes de arrancar ya con las primeras preguntas que tenemos preparadas para Jaime. Este ha sido un tema que preparándolo y desarrollándolo fue conversación con mi esposa y decirle, nos falta mucho para tener todo esto arreglado. O sea, sí necesitamos, todavía hay muchas falencias que necesitamos tener listas. Ojalá eso se tarde mucho en utilizarse, pero que se va a utilizar un día. Entonces, mejor tenerlo listo. Así que le animamos que usted también, aparte de escuchar el programa en vivo, si lo está escuchando en vivo, que le recomendamos que vaya a la plataforma favorita donde escucha música, busque ahí Trascendencia Financiera, ahí va a encontrar todos los programas
y agárrelo como que fuera una clase universitaria. Aprovechamos que hoy tenemos un docente. Tenemos a un docente para que usted vaya, conforme vamos conversando, vaya tomando sus notas y vaya diciendo qué me falta, qué ya tengo hecho, cómo podría mejorar esto, porque si algo es seguro es que vamos a fallecer. Ahora, sí, les recuerdo lo que hemos platicado en los 2 episodios anteriores, amigos. Esto no es solo pensando en si va a fallecer un ser querido. Es qué pasa si va a fallecer nosotros. Mí mismo. Como mí mismo tiene que prepararse para no dejar una carga. Hablemos, como platicamos anteriormente, una carga financiera o tributaria. Y ahora vamos a hablar en este episodio sobre una carga legal. Por eso que tenemos que estar planificado de que el no hacer nada no es una opción si queremos dejar un buen legado. Así es, así que vamos con la primera pregunta que tenemos, Jaime, es desde tu experiencia como abogado, ¿cuáles creerías que son los 3 errores más comunes que cometen las familias cuando una persona fallece? Bueno, principalmente dejar pasar el tiempo. Tanto antes de que la persona fallece como después de que la persona fallece. ¿Por qué? Porque dejamos pasar el tiempo con lo que hablábamos en la presala, de decir, es que si me pongo a ver estos temas estoy llamando a la muerte, o no quiero decidir, o hay muchas cosas en la familia flotando y que por eso mejor no tomo decisiones porque se van a molestar conmigo. De hecho, parte de lo que vamos a hablar ahorita es sobre el tema del testamento. Es un documento que es personal, es solemne y que implica que solo la persona que está otorgando el testamento va a estar presente ante el notario más los testigos. ¿Qué quiere decir esto? Yo hoy puedo estar disponiendo mis bienes sin que mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis papás sepan de qué forma estoy yo Jaime Osorio, disponiendo mis bienes para después de mi muerte. Entonces, al ser un acto tan personal, da esa protección jurídica para que no tengamos ese miedo de que es que qué va a decir mi esposa y tal, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto. Y ya después de que la persona fallece, dejamos pasar mucho tiempo también por el luto, yo lo entiendo también. Pero si uno no toma acciones, vamos a ir viendo más adelante que esto no es inmediato, no es con agua caliente y ya está resuelto todo. Y ponerle una bolsita de té. No es así. No funciona así, ¿verdad? Y también el dejar pasar el tiempo implica más costos también o perder ciertos derechos. Entonces, el principal punto aquí es el tiempo, el timing. Uno tiene que saber que hay que tomar acciones antes y después, ¿verdad? Para que el patrimonio que la persona con mucho esfuerzo ha hecho se pueda mantener y pueda trascender o pueda ser trasladado a esas personas queridas, ¿verdad? Ese primer error está súper interesante y lo he visto. Tuve la oportunidad de conversar con una familia respecto a este tema que necesitaba reestructurar un patrimonio y dentro de los que tenían que reestructurarlo, esa era miren, no nos hagamos bola, no nos compliquemos, platiquemos de esto en un año. Si no tenemos por qué hacer nada ahora. Porque pues como lo que decías, el luto, el dolor está ahí está presente, pero sí es algo que tienden, por lo que tuve una experiencia cercana, tienden a postergar, a no querer lidiar con ese tema en ese momento. Creo que es el sentimiento de Superman, como que todos vamos a vivir para siempre. Y el hecho de que nosotros pensemos de que no... Yo creo que el comentario que mencionamos en un episodio anterior, César, el famoso... Eso que miren qué hacen mis hijos. Esas cosas es ser egoísta hasta cierto punto. Y el dejar de hacerla, y te digo que donde entra mucho conflicto es cuando hay algún hijo que cuida al papá o a la mamá versus los otros. Y si los otros traen el tema, están como, pero si ustedes ni están acá, ¿por qué están trayendo este tema? Ya quieren que se muera mi papá, o sea, ¿qué está pasando? Entonces hay un conflicto porque es, a ver, una de las cosas que tenemos que hablar de toda esta serie es que es un tema emocional. Nadie quiere estar pensando en esto, pues. A ver, lo que estamos, como decías vos, es un tema emocional y también es un tema racional. O sea, todo lo que hemos hablado son cosas racionales, hacer que están peleando en la cabeza, en el corazón, y ese conflicto es el que por lo menos queremos hacer un orden. Mire, si algo vamos a y procuramos durante toda la serie es... cómase ese sapo pronto. O sea, téngalo todo arreglado, listo, y si quiere ya no vuelvo a hablar de ese tema en un año. Pero tenerlo todo listo es un paso que vale la pena hacer antes y, como bien lo comentó Jaime, después. Inclusive hay que tener presente, lo vamos a hablar más despacio, pero yo puedo modificar las disposiciones testamentarias. O sea, hoy puedo hacer un testamento y mañana puedo revocarlo y ponerle de otra forma. A veces la gente dice, no, mejor lo voy a pensar bien porque como que queda escrito en piedra. Y eso no funciona así. Obviamente hay otro costo porque no podemos venir y decir, bueno, como solo le voy a cambiar tal cosa,
pero lo podemos ir cambiando, lo podemos ir adaptando y lo podemos ir actualizando inclusive en el momento en el que estamos viviendo, ¿verdad? Puede ser que mi hijo hoy cumplió 18 años, entonces ya le dejé un bien en vida, le traspasé una propiedad, entonces eso lo saco de ahí, ahora pongo otra cuestión. O sea, el testamento es bien versátil y eso nos ayuda a precisamente no llegar hasta que cuando falleció la persona a ver qué va a pasar, ¿verdad? Jaime, yo quisiera hacer una pregunta sobre ese comentario que acabas de hacer. Claro. ¿En qué momentos deberíamos de actualizar nuestros testamentos o nuestro enfoque de nuestro legado? Principalmente cuando hay variación en el patrimonio. En cuanto a bienes que sean considerables a poner dentro del mismo. Uh-huh. Hace unos años con mi hermana tuvimos un caso que la verdad es un poco curioso, ¿verdad? Que una persona viene y nos dice, mire, quiero hacer un testamento, perfecto. Entonces nos da el listado de los bienes que va a testar. Y entre uno de ellos estaba un iPhone, ¿verdad? Entonces así como, bueno, y cada quien, ¿verdad? Yo te diría ese tipo de cosas, no, ¿verdad? Pero por ejemplo, un bien inmueble, sea local, finca, casa, lo que sea, un vehículo, acciones, inversiones, ya vamos a hablar de activos digitales inclusive, eso sí pienso que es parte de lo que se debe de tener y saber que hay que disponerlo en esa forma y actualizarlo si uno quiere, por ejemplo, bueno, tal vez el 50% de la propiedad ya no, sino que el 25% quiero agregar a una persona porque le tengo gratitud o quiero sacarla porque ya no es necesario y no quiere decir que eso sea un castigo o un premio el dejar o no en un testamento, simplemente es cómo yo veo el futuro cuando yo ya no esté y cuál es mi voluntad para dejar esos bienes a esas personas. ¿Recomendarías que tal vez una vez al año revisemos nuestro testamento solo para ver si no ha cambiado las condiciones de nuestra vida? Sí, podría ser. Cuando hablamos de revisar es esencial. Que yo lo lea. Ajá, y estar consciente. Bueno, voy a empezar 2027 y lo estoy dejando de esta forma, me parece, o no. Entonces hago la cita con mi notario de confianza y le digo, mira, quiero que vamos a hacer algunos cambios y me da cita para poderlo modificar. Ojo que esa modificación implica revocar el anterior y hacer uno nuevo. No es una adaptación. No es añadir. No, es cancelar y hacer nuevo. Ajá, porque siempre el posterior va a revocar o va a anular al anterior. Sí, eso me doy cuenta mucho que las personas a veces hasta ya no son ya no tienen a la misma pareja o simplemente empezaron una familia nueva y simplemente no actualizaron y le dejaron el testamento hace 15 años. Sí, y eso afecta porque entonces uno, y ojo en esto, ¿verdad? Uno puede creer que está cubierto, pero ese testamento puede ser nulo o puede quedar vacío o puede ser ineficaz básicamente. Entonces, por eso es importante lo que dice Mario, revisar, analizar y pensar cómo va a estar esto proyectado al siguiente año o la siguiente etapa de vida que uno está tomando para también que eso sea eficaz. Si no, el documento va a quedar ahí como un bonito recuerdo con la firma del fallecido, ¿verdad? Ahora, solo perdón, Jaime, estoy preguntando porque se me ocurren muchas cosas. Por favor. Y esta es una pregunta muy, muy complicada, pero sé que la vas a poder contestar y es, ¿deberías de publicar tu testamento a tus seres queridos o a los involucrados? ¿A qué te referís con publicar? Solo que conozcan, o sea, okay, no que conozcan que existe. Eso sí debería de saber todas las personas que existe uno, pero ¿qué es lo que yo puse en ese? Deberían de conocerlo los involucrados. Sí es importante decirle a nuestros hijos o seres queridos, miren mucha, otorgué testamento o di un testamento y fue con el licenciado tal. Eso ayuda mucho porque usualmente las personas no están involucradas en ese tema. Uh-huh. Y aunque tenemos un registro de testamentos en la Corte Suprema de Justicia donde todos los testamentos de todo el país llegan a parar ahí, en cuanto al nombre de la persona que otorga el testamento y el notario, más no su contenido, hay un registro para decir, bueno, Jaime Osorio otorgó no testamento, sí. ¿Cuál es? Es el número, la escritura pública número 14 y fue autorizada ante la notaria María Pérez. Uh-huh. Entonces ya después ese documento es el que va a servir para el proceso como tal, pero el contenido no se sabe. 1. Y 2, a tu pregunta, ¿hay que decirles qué contiene el documento? Pues no es necesario, pero por lo menos decirles, miren mucha, yo ya dejé esto uh-huh. y pues ya tomé decisiones. Hay papás que les dicen de una vez, claro, mira, esto que estás viendo acá, esto es tuyo y no sé qué, pues ahí a cada quien, ¿verdad? Pero podemos caer en esa misma situación de que, mira, a mi hermano le dieron esto, a mí no me dieron tanto. Muchas veces los hijos quieren que haya demasiada equidad o equilibrio en las proporciones. Y la equidad es relativa. Uh-huh. O sea, lo que vos podés creer que es justo, yo puedo pensar que no es justo. ¿Qué es el precio justo? Es algo subjetivo. La justicia es totalmente subjetiva. Ajá. Entonces, por eso yo diría, esa es mi recomendación, no decir, pero sí decirles, miren, lo hice con esta persona. Y el notario, ojo en esto, el hecho de que sea en escritura pública, que fue lo primero que dije, es un documento que queda cerrado para las partes externas, digámoslo así. Nosotros entregamos ese testamento en un sobre cerrado, firmado con el notario, y nadie más lo puede ver. Es un sobre, de hecho, lo que se entrega no es una copia abierta. Cuando decís se le entrega ¿a quién?
a la Corte Suprema de Justicia, donde queda ese récord de que Jaime Osorio otorgó testamento el día 14. ¿Dónde queda eso guardado? En la Corte Suprema de Justicia. No sabía. O sea, el Poder Judicial resguarda tu derecho post-mortem, ¿verdad? Entonces, si hay una bóveda, entre comillas, donde hay registros de cada uno de estos sobres cerrados por notario. Exacto. Wow. ¿Y quién tiene acceso a eso? Ahora ya me entró a mí la curiosidad. ¿Para qué nos abre la puerta estas preguntas? Exacto. El Archivo General de Protocolos es el ente encargado del resguardo de esos documentos, que es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces se le entrega una plica, le llamamos nosotros, que es un sobre cerrado, sellado, donde el notario da fe. Estandarizado, vos. Es decir, es un sobre... Sí, mira, algunos es un sobre como más grande y tal, pero la cosa es que es un sobre sellado y timbrado, firmado, donde adentro está la copia de la escritura. Entonces nadie más lo puede ver. Más que al momento de fallecer se abre esa plica y entonces ya conocemos la disposición post-mortem de la persona. Que eso, entiendo que eso lo abre primero el abogado para saber a quiénes va a convocar para esa reunión, o lo tiene que abrir, ¿cómo? O sea, ¿quién lo abre? Cuando ya estamos sabidos de que la persona ha fallecido, o sea, con el acta de defunción, entonces ya se le hace el requerimiento a la Corte Suprema de Justicia para poder ver el contenido de ese documento. O sea que lo primero que hay que hacer es avisarle al abogado de que falleció. Por eso es importante lo que dice Jaime. No solo decir que existe el testamento, sino a quién tiene que abocarse para que este notario sea el que comience este proceso. Sí, puede ser otro notario también, ¿verdad? O sea, no quedamos casados a que si Jaime Osorio fue el notario que autorizó el testamento de César Tánchez, solo yo lo puedo hacer. Puede ir a otro colega mío. En eso hay libertad. Pero sí es un profesional del derecho el que se encarga de esas diligencias. Ya, ok. Ajá. Para que no vayan a pensar que me quedo con todo el trabajo, no. No, porque puedes fallecer vos. Eso puede pasar también, ¿verdad? Entonces quedaríamos descubiertos. Y ahí hay más de 40,000 colegas míos que podemos hacer ese trabajo, ¿verdad? Ya. A ver, te estaba preguntando los 3 errores y Mario, para variar, se nos fue así, la cabeza le va a 300,000 kilómetros por hora y tiró para testamento. Quedémonos en testamento. Ok. Estamos hablando de varias cosas de testamento, pero me gustaría definirlo, porque aquí como programa nos encanta el poder, para toda la persona que dice que es un testamento, yo la verdad no sé qué es, que nos puedas dar una definición muy sencilla de qué es, a quiénes involucra, los alcances, solo para tener un poquito más de claridad con este término. Bueno, primero, como hemos hablado, es un contrato. Pero ese contrato tiene ciertas características. ¿Es un contrato? Sí, básicamente es un contrato. Pero al final se convierte en una disposición post-mortem y es un acto personal y solemne. Cuando hablamos de solemnidades, al igual que como cuando contraemos matrimonio, ¿verdad? Que se llenan ciertas formalidades que lo hacen especial al resto de contratos que tenemos en el Código Civil. Mira, tengo ya buenos años de casado y no sabía que también el matrimonio es un acto solemne. Es decir, para que tenga validez, voy a ponerlo como lo pienso, vos me corregís, ¿cierto? Sí. Para que tenga validez debe llevar ciertos requisitos, formalidades que si no se cumplen, entonces ya no tiene la validez por la falta de solemnidad. Exacto. Qué interesante, no sabía. Y en el por caso... eso que necesitas testigos. Y una serie de características. Del testamento sí, del matrimonio no. Yo me puedo casar directamente con el notario y tal. No necesita testigos. No, el testigo es algo más social, coloquial, de que, yo firmé en tu acta, pero hasta ahí. Pero es por participarle, pero no es parte de la solemnidad del matrimonio. No, mientras que el testamento sí. Necesitamos 2 testigos y lo que implica es que va a estar el notario, los testigos y el testador, se le llama en ese momento. El notario no es testigo. Él da fe de todo. Pero no es testigo, necesitas 2 más. Sí, pero se refuerza con esto para que no haya un contubernio también, sino que haya un tercero que también interviene en la diligencia. Ya. A ver, esos testigos podrían ser no involucrados. De preferencia no. O sea, porque entonces se pierde se pierde, no familiares, etcétera, ¿verdad? Te voy a hablar cosas prácticas, porque sé que estamos hablando desde un punto de vista muy legal. Yo puedo llegar a tu oficina y vos tenés 2 personas que trabajan para tu oficina y les digo, ¿podrían pasar acá a ser testigos de esta formalidad? De hecho, así lo manejamos. Sí, pues. Okay. Para que sea una persona que haya un poquito de imparcialidad, ¿verdad? Obviamente, pues es mi trabajador y tal, ¿verdad? Pero ellos nos apoyan con esa gestión, ¿verdad? Excelente. Y como hablamos de que es un acto personal, es de carácter también revocable, que era lo que hablábamos anteriormente, que yo no me quedo atado a esas disposiciones, ¿sí? Y tercero, que en donde podemos disponer todo o parte de mi masa o mi patrimonio para después de la muerte. O
O sea, yo puedo disponer algunas cosas, dejarlas en testamento y lo demás no, o puedo poner absolutamente todo, puedo cambiar las disposiciones, eso es revocar, y es un acto únicamente de la persona propietaria de los bienes. Yo no puedo también disponer de cosas que no son de mi propiedad. Ojo en eso también. Propiedad total. Propiedad en general, porque puedo ser copartícipe tiene en razón, alguna cuestión. Y tu parte la estás O cediendo. sea, si sos codueño de una empresa, vos sos dueño de tus acciones y puedes disponer de esas acciones, pero no así de las acciones del otro. Correcto. Exacto. Ujú. Sí. Correcto. Y lo solemne que nos decías que es que debe cumplir ciertas características, como la de los testigos. ¿Hay alguna otra así sencilla de esta solemnidad en el tema de un testamento? Que en el acto solo puede estar el testador y los testigos y el notario. O sea, no puede haber otra persona, no podemos estar grabando, por ejemplo, ¿sí? Porque eso es un acto cerrado entre las personas involucradas. Es decir, que si vos en tu oficina, por ejemplo, tenés cámaras, en ese momento las tenés que apagar o buscar otro lugar donde no estén. Mejor buscar en otro lugar donde no estén. Ajá. Para evitar esa fuga de información, ¿verdad? Porque es un acto personal del testador. Buenísimo. Esa sí no me la sabía. Bueno, yo estoy aprendiendo un montón de cosas no me las sabía, pero... digamos, si vos tuvieras que decir, vamos a empezar con una pregunta cerrada, sí o no, y dependiendo de tu respuesta, pues va a venir la subsiguiente, que es, ¿deberíamos todos tener un testamento? Te lo hago cerrado de un sí y un no, y si la respuesta es sí, me gustaría que nos podrías describir algunas de las ventajas de tener ese testamento. Mira, en primer lugar te diría que principalmente aquellas personas que tienen algún bien considerable. Por ejemplo, una propiedad y todo lo que hemos hablado. Pero también te podría decir, la persona acaba de cumplir 18 años y tal, no tiene bienes, pero sí tiene derechos hereditarios que podrían trascender. Por ejemplo, imagínate que tenga ya un hijo. Y de pronto el testador o la persona de esta, su papá, o sea, el abuelo de este niño, le va a dejar propiedades. Entonces yo puedo también heredar como hijo o como nieto los bienes de mi abuelo. ¿sí? Entonces, también sería recomendable, no es obligatorio ni necesario ni mandatory, pero sí sería bueno que también esta persona, aunque no tenga ningunos bienes, pero podría decir, bueno, todos los bienes que pudiera yo heredar, los voy a transferir a mi hijo, aunque sea pequeñito, por si en caso mi papá, abuelo de este, o mi abuela, lo que sea, la pareja, me puedan transferir a mí en mi calidad de hijo. Porque podemos hacer una sucesión doble, se llama eso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le heredo a mi hijo y mi hijo hereda lo de mi padre o su abuelo o su abuela. Entonces, viéndolo muy, muy fino y muy hacia futuro, pues sería recomendable. Por ejemplo, familias que tengan mucho dinero y tal vez en ese momento este hijito no tiene ninguna propiedad, pero sus papás sí. Y de pronto ya es papá también él. Ya o los papás van a heredar mucho de los abuelos. Exacto, entonces eso es recomendable para que haya una trazabilidad, porque aunque no exista testamento, ojo en eso, no quiere decir, si no tengo testamento estoy en la calle de la amargura, no. Existe otro remedio jurídico que se llama sucesión intestada y eso implica que quienes sean realmente familiares y que estén probados los vínculos van a poder heredar. Entonces caemos de pronto al mismo punto, pero el testamento ayuda a que ya esté plenamente determinado en las proporciones que queremos entregar. Porque en el intestado es partes iguales a como corresponda por la razón de ser hijo, ser esposa, ser esposo y nada más. Mientras que en el testamento yo puedo agregar a otras personas que no son familiares, pero yo estoy diciendo, bueno, yo a César le tengo mucho cariño, le voy a dejar mi billetera de Bitcoin. ¡Ay, gracias! Usted lo escuchó, amigo y amiga. No está grabado. Está grabado. Así que ya lo escuchó usted. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya queda que en su momento acude César a la Junta de Herederos y tiene ese beneficio. Mientras que si no hay testamento, quedó solo en bonitas intenciones. Yo siempre te conté, mano, cuando yo fallezca, ahí está mi billetera porque vos has sido buena onda. Y de todos modos, la va a heredar mi esposa, mis hijos y ya. ya lo blindó bien, te das cuenta. Está de mal lo que haya dicho. No, estás hablando con un abogado bastante ducho. Así que bueno, vamos a aprovechar a hacer una pausa. Ya me había emocionado con tener una billetera fría de Bitcoin, pero está bien. Tenés varias. Está bien. Vamos a ir a mensajes y regresamos. Estamos conversando. Recuerden, es el cierre de la serie que hemos denominado El costo financiero en morir y cómo no heredar problemas, y hoy particularmente hablando con el licenciado Jaime Osorio al respecto del tema de las herencias, deudas y decisiones legales. Vamos a mensajes, regresamos en breve.
Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Y estamos muy contentos de que usted esté junto con nosotros en Trascendencia Financiera, en un espacio donde estamos conversando sobre ese tipo de temas que, no sé, no nos gusta conversar, pero es súper necesario hablarlo. Es más, yo le diría, vaya a buscar usted en su plataforma favorita de podcast y busque dónde hay otro programa que está conversando de este tema. Y le voy a decir, es difícil. De inversión un montón, de ahorro un montón, pero estos son temas importantes, muy importantes, que por no darle la importancia que ameritan es que después nos metemos nosotros en problemas o dejamos nosotros en problemas sin una mala intención a nuestros seres queridos. Y estábamos conversando sobre el tema de los testamentos. En el tema de los testamentos un poco estábamos conversando de las ventajas que tiene dejar un testamento y quiénes deberían ser aquellos que sería más útil tener un testamento y a quienes pues valdría la pena quizás no tenerlo. Mi pregunta siguiente, Jaime, es: ¿debería una persona heredar a un menor de edad? Sí, eso sí. Ajá. Con la condición o la conciencia, mejor dicho, a que esta persona, si le entrega a un menor de edad ciertos bienes, hasta que éste cumpla los 18 años, va a poder disponer de esos bienes. Y eso va muy concatenado con la transferencia en vida inclusive, porque yo puedo dejarle mi casa a mi hija y con eso le estoy dejando la seguridad de que de esta fecha hasta los 18 años nadie la va a mover de ahí. Pero puede pasar que necesitamos vender esa propiedad porque ya no nos gusta, porque ya se quiere ir al extranjero, por una necesidad médica, lo que sea. Y tendríamos que hacer unas diligencias judiciales para demostrarle a un juez de que hay necesidad y hay beneficio para el menor vender ese bien para recuperar alguna cuestión familiar o personal. Acciones que realmente son bien difíciles de ganar y de llevar y que podríamos decir primero cumplir 18 años antes de que nuestro veloz sistema de justicia le vaya a atender. Entonces mi recomendación es sí, pero tener eso en consideración. Si usted lo que quiere es blindarlo porque tal vez en su familia es difícil de que lo vayan a sacar y tal, entonces mejor sí. Pero si en caso no, mejor hacer otra forma, otro mecanismo para poderle dar ese beneficio y protegerlo de otra forma, ¿verdad? Eso hay que tener, incluso en cualquier tipo de bien, no solo en los inmuebles. De hecho, con lo que estás mencionando se me ocurre el tema del tutor. De que pues, supongamos que la persona falleció y son niños pequeños, 5, 6, 7 años. Entonces no hay chance de poder esperar mucho tiempo porque ellos tienen que seguir comiendo, tienen que seguir... Y ahí es donde pueden entrar familiares a buscar ser los tutores legales. Siendo tutores legales, ¿ellos tendrían acceso a los bienes heredados o no? Para la administración sí, pero no para la disposición como tal, porque igual forma tendríamos que acudir ante un juez civil y demostrarle esa necesidad y esa utilidad para estos menores. Entonces es de tenerlo en consideración porque él solo va a ser un administrador, por ejemplo, que hubieran locales en arrendamiento. Ahí es el propietario, entonces el administrador, el tutor, lo que va a hacer es apoyarle en recuperar esa renta y asegurarse que este dinero efectivamente sea invertido para los menores con todos los rubros que has mencionado. ¿Y esto tiene alguna forma en la cual llamemos ahí a una autoridad que vele que efectivamente así se dio o simplemente es la buena voluntad? Bueno, el tutor como tal, nombrado judicialmente, tiene que rendir cuentas ante el juez. Ah, ok. Ajá, pero por ejemplo, en un escenario en que uno de los dos cónyuges es el que haya fallecido, no es necesario nombrar tutor, a menos que la persona abandone a los menores, ¿verdad? El que queda vivo se desentiende, entonces ahí sí se acude a esa figura legal. Pero si en caso no, entonces, por ejemplo, mi esposa va a seguir cuidando de mi hija, va a hacer esa administración como tal y se va a asegurar a que ella tenga todo lo necesario hasta que ella cumpla los 18 años. Buenísimo. A mí me encanta el tema del testamento por una razón más allá de bienes materiales, que lo que estábamos ahorita de alguna forma conversando, que es el tema de la custodia de los hijos menores. Es decir, fallecen los dos papás en un accidente, ¿quién se va a hacer cargo de los hijos menores? Y entiendo que la figura de testamento se presta también para indicar, bajo mi disposición en vida, quién es la persona que yo considero que es la persona apropiada para
seguir criando a mis hijos, porque si no lo dejo establecido, y vos me vas a corregir si tengo la idea como es, pues el Estado va a decidir en base a un orden preestablecido en ley. Igual funciona con lo que hablábamos del intestado, que mientras no diga nada, hay unas reglas legales para no dejar un vacío legal. Como la persona falleció y no dijo nada, bueno, y que miren cómo salen. No, la ley tiene protecciones o redes de seguridad. Y en el caso de la custodia de los menores, podés dejar en el testamento específicamente quién va a ser que se encargue de uno o de varios, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, como mi hija se lleva mejor con una tía o con un tío, pues entonces con él lo puedo dejar. Pero si no, la ley dice precisamente que son los abuelos en primer término quienes van a entrar a proteger y a resguardar y a administrar los bienes de los hijos, de los nietos en este caso, y si no serían los tíos en el segundo grado. Y ya después pues vamos a un proceso en donde interviene el Estado a través de la Procuraduría General de la Nación y entonces ya vamos a proceso de adopción y ya es una cosa bien delicada, ¿verdad? Para mí, solo eso, amigo y amiga, usted debería tener un testamento. Porque, por ejemplo, pensemos en abuelos. Y los abuelos incluso tienen edades. Es decir, hay una edad en la cual todavía, califica el tema de los abuelos. Pero usted puede decir, buenísimo, pero yo a mi suegro no le he hablado mucho. Estamos peleándonos con ellos por lo que sea. Y resulta que él es el que califica como la persona que va a quedarse a cargo de sus hijos. Entonces, es algo que realmente... Y no es lo que yo quisiera. No, exacto. Es lo que la ley define. Exacto, pero como no dijiste nada, entonces aplica lo que bien decía. Ahora, yo solo complementaría un tema. Cuando ustedes seleccionen, si no es el de ley, si seleccionan fuera de eso, por favor, hablen con la persona para saberlo. Eso iba a decir. Porque otra vez ya me ha tocado ver una persona así como, sorpresa, muere mi hermano y mi cuñada y, sorpresa, en el testamento yo soy que voy a cuidar a mis sobrinas. Bueno, y ahí viene la pregunta. En el caso que dice Mario, de que se dejó asignado pero no se le contó a la otra persona puede decidir o decir, qué bueno que me haya puesto a mí, pero yo digo que no. Sí, porque eso también es una cuestión personal. Inclusive, aunque legalmente le corresponda a los abuelos, me ha tocado casos en donde no hay recurso idóneo, se le llama eso, ¿verdad? Porque ninguna de los familiares se quiere hacer cargo. Tuve un caso en particular que me dolió mucho, que el lado materno de la mamá, ni siquiera acudieron a las citas del juez, ¿verdad? Dijeron, mire, mi hija se fue a los Estados Unidos, y estaba viva, ¿verdad? Se fue a los Estados Unidos, nosotros no queremos saber nada, ella pues se fue con su ley y nada. Entonces, del lado paterno logramos recuperar a los niños para que no entraran en un proceso de adopción estando vivos los padres, solo que en Estados Unidos. Imagínate si estuvieran fallecidos los dos, los dejan en total indefensión. Entonces, es mejor no solo hablarlo, sino tener la proyección y saber si esa persona está en la capacidad para que no se eche para atrás, para que no renuncie a esa facultad que le estamos dejando ahorita y que no sabemos que va a funcionar o no en vida. De hecho, le voy a dar llamemos el consejo adicional a lo que ya bien mencionó Jaime. Le voy a decir porque eso es lo que particularmente le sugiero hacer, que es lo que yo he hecho. Uno, definitivamente es decir quién es la persona que se haría cargo, la más ad hoc, de acuerdo a sus valores, a sus edades, a lo que sea. Y hablar con este pariente que sería la persona que usted le dejaría. Adicional, por ejemplo, le quieren querer mucho, ¿verdad? A sus hijos. Pero otra cosa es qué recursos van a haber para... Si uno pues, le cuesta salir adelante con los propios, ya no digamos aunque los quiera mucho, con ajenos. Entonces, ahí es donde yo le recomiendo que dentro de usted compre un seguro de vida y ponga a las personas que está dejándole la custodia de sus hijos, puede dejarles como beneficiarios secundarios. Y usted pueda darle los recursos, porque sabe que no solo los principios son buenos, sino también va a haber el recurso económico para que sigan adelante. Pero le va a dejar una suma enorme de seguro. No se puede hasta dejar planificada que se le entreguen mensualizada o anualizada. De tal forma que realmente no van a tener exagerado como para ver si le llegan a sus hijos o no, pero va a llevar el recurso suficiente para que puedan seguir adelante con los recursos necesarios. Así es. A ver, esta pregunta, sé la respuesta, pero quiero que vos la des, ¿verdad? Porque hay ciertas creencias de que hay obligatoriedad de dejar a los hijos herederos. De las acciones, de la empresa, como dijo Mario, de que debe dejarnos la casa. Y aquí viene la pregunta. ¿Puede dejar una persona fuera a ciertos herederos? ¿Hijos, hermanos o esposa, lo que sea? Sí, exclusivamente.
Es importante que lo sepa, porque yo he visto personas que creen que tienen la obligación de dejarle las acciones de la empresa. Te lo voy a poner la así. obligación de hacerlo. Muchos hijos creen que me merezco es un efecto legal. Exacto. Exacto, que me merezco es legal. Es legal y no es así. Pero hay un matiz ahí, que el testador, es decir, la persona que fallece, tiene que decirlo expresamente. O sea, yo tengo que desheredar expresamente y nombrar a la persona. A ver, no es que no la mencione, sino tengo que inclusive decir, a él no le dejo nada. No es que entonces, simplemente no excluirlo. Pero ¿quiénes son los que tenés la obligación de expresarlo? ¿Esposa, hijos? No, a quien sea. Por ejemplo... O sea, lo que te está diciendo es, en el documento del testamento, o lo dejas escrito, correcto, o hay área gris para poder haber problemas. Entonces, o decís claramente, a ellos les voy a dejar esto, y a él no le voy a dejar nada, para que pueda ser validado de que esa era tu intención. Por ejemplo, hay un niño, un hijo que es ingrato con el padre. Sí. Sí. Aunque ya sea mayor de edad. Entonces vengo y expresamente digo, a mi hijo Juan Pérez Pérez no le dejo absolutamente nada. Por cierto, si usted se llama Juan Pérez Pérez, no es para usted hoy. Si nos escuchan en Huehuetenango. Entonces, expresamente estoy diciendo, a esa persona no le estoy dejando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo en el testamento, acordemos que es una fotografía de ese día, con el patrimonio que tengo en ese momento. Puede que hayan otros bienes que no haya metido al testamento porque se agregaron con posterioridad o fueron modificados, ¿verdad? Entonces puede ser que legalmente ese hijo, por vínculos sanguíneos, sí tenga derecho, no a lo que está testado porque eso ya está dispuesto, pero puede él promover una sucesión intestada por esos bienes que no están dentro del testamento. Entonces, si yo realmente quiero asegurarme que este hijo no reciba o esta persona no reciba absolutamente nada mío, tengo que decirlo ahí claramente. Póngalo. Inclusive, hay otra situación ahí que podemos hablar, que no está en lo conversado, que es, yo también tengo que desheredar expresamente a aquellas personas que puedan arrogarse la calidad de hijos míos, por ejemplo. Sí, pues. Jaime Osorio tiene una hermosa hija de 4 años, pero que resulta que cuando fallece sale otro niño, otra niña o varios, ¿verdad? Y dicen, es que son hijos de Jaime. Se conocen ahí en la funeraria. Ajá, resulta que ahí tiene sus extraurbanos, decimos mi papá. Los de patio le decían en la finca. ¿Verdad? Extraurbanos de patio. Ajá, y entonces entran en un limbo. Entonces el testamento ahí también es eficaz en decir, aunque aparezcan y aunque tengan ese vínculo sanguíneo, porque de repente post-mortem logremos determinar que sí eran mis hijos, yo expresamente solo a mi amada Elisa le estoy dejando todos mis bienes, por ejemplo, y a mi esposa Grace, ¿ya? Y dejas dicho, y a ninguna otra persona no que los reconozco. No es. Ajá, entonces me blindo también ante una situación de esas, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene un desorden también ahí sentimental en esa situación y quiere asegurarse que esto también no vuelva a ser un problema, porque hay muchos incluso, he visto casos en donde dicen, ¿sabe? A mi otra familia, mi segunda familia, pues ya les di de otra forma, entonces no quiero, o al revés, a mi primera familia yo ya les liquidé, entonces quiero dejar estas cuestiones separadas, entonces ahí uno puede ser eficaz en poder hacer una línea jurídica entre lo que sí queda dentro del testamento y quienes de por sí, aunque sea una sucesión intestada, o sea, sin testamento, no puedan entrar a mi patrimonio. Pregunta concreta, ¿es complicado y o costoso hacer un testamento en Guatemala? Complicado no lo es. Es fácil. Sí, porque básicamente lo que necesitamos es los documentos, el documento de identidad de la persona, y el listado de los bienes que él va a atestar. Cuando decís listado de los bienes, ¿significa que tenés que tener títulos de propiedad o significa que una casa de habitación en tal dirección? Necesitamos los datos registrales para el caso de bienes inmuebles. Finca, folio y libro, dirección si se tiene con precisión. O sea, hay que llegar preparados. Hay como un checklist de qué tenés que llevar en el momento de hacer ese testamento. Y solo complemento y la situación de cada uno de los patrimonios. Porque puede ser que tengan hipotecas, puede ser que tengan deudas relacionadas. O sea, hay que dejar claramente lo que llaman en una parte financiera de una empresa, el patrimonio realmente que te queda, que es tus activos menos tus pasivos, si queremos verlo así. Que son todo lo que tenés, todo lo que debes, y eso lo va a ser realmente lo que vas a poder distribuir. Sí. O sea, yo estoy pensando como empresa, pero sí. Ajá, y tal vez no, que eso no nos vaya a abrumar, pero por lo menos tener cierta idea de lo que se está entregando, porque no pues, un carro azul con llantas, ¿verdad? No. Sí. Después lo pinta de rojo y ya. Y ya no es, ¿verdad? Pero sí por lo menos decir el número de placa del vehículo, lo que hablábamos, los datos registrales, las acciones, ¿verdad? En tal empresa, de la serie tal a la serie tal, por un valor de no sé cuánto. Ese tipo de cuestiones, dárselas al notario para que él redacte.
¿verdad? Y de quién va cada uno de esos bienes. Todos a una sola persona o estos a una, estos a otra, como él decida hacerlo, para que entonces así él ya pueda tener la claridad para redactar ese bosquejo o ese documento, ese draft, y ya después firmar el documento con las solemnidades, que fue lo que hicimos y conversamos al inicio. Ahora, César, ajá, dale. No, y el costo depende de la cantidad que heredas, o es un costo fijo por un documento. ¿Cómo es más o menos el tema del costo? Mira, en cuanto al costo, pues eso varía, y ahí mis colegas pues podrán decir más o menos, puede que digan que yo cobro más o cobro menos, pero para tener una idea para nuestros oyentes, pues podemos hablar de unos 1,600 quetzales, unos $200 aproximadamente. Podría ser más costoso en función, uno, de la firma jurídica donde usted vaya, ¿verdad? Porque no es lo mismo ir a comprar allí en Ferrari que ir a comprar un Toyota, ¿verdad? Eso es entendible, pero también tiene mucho que ver la complejidad que usted quiera redactar el documento. Porque si es muy extenso, muy complejo, con muchas... Tengo un set de vajillas en el cual le voy a dejar los tenedores a no sé quién. Pero es una vajilla de la abuela de cerámica china que vale mucho dinero, pues ahí estás. Ahí el costo sería más por el nivel de información adicional que se tiene que colocar y estructura. Ajá, porque necesitamos procesar más datos, etcétera, y darle esa forma, porque usted me lo va a contar como una historia. Platicado. Ajá, yo lo tengo que convertir al lenguaje jurídico, pero por ahí podemos oscilar. Y entre más, voy a decirlo así, en una coloquial de trascendencia financiera, y entre más salsa le pongan los tacos, correcto, más caro le va a salir los tacos. Pero más sabrosos de pronto. Muy bien. Solo le puedo decir, si usted quiere ver el tema de la custodia de los hijos, que le hizo así temblar un poquito de cómo sería su situación, ambos cónyuges tienen que hacer un testamento. Porque obviamente si solo fallece uno, pues obviamente los hijos quedan a cargo del cónyuge que permanece con vida. Estamos pensando en un escenario donde ambos cónyuges iban en el auto y tuvieron un accidente. Pues en este caso ambos tuvieron que haber cedido en el testamento la custodia a la persona que hayan designado. Y te pongo otro escenario. Ajá. Yo soy el que salgo, el que me gano el pan diario. Mi esposa se queda en casa y dice, no, ¿para qué le voy a hacer un testamento a mi esposa? Y se queda en casa. Ajá. Y que no se va a enfermar. O no salen los fines de semana juntos en el auto. Exacto. Entonces no hay que verlo como, no, es que ya no está en tanto riesgo. Todos estamos en riesgo. Entonces es de ser previsores y verlo hacia futuro. No tanto porque como a él sí se encarama a un edificio a limpiar ventanas, entonces él sí se va a quebrar la cabeza. Aquí hay uno. Aquí se sube. No, sí me sube. No, hacer servicios de jardines verticales. Y su esposo también, así que... No, y vos sabés, solo les dejo como una política interesante. ¿Sabías que en las empresas multinacionales grandes tienen prohibido ir dos o más de los que son dueños, por decirlo así? O, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo más simpático. Sí. No dos personas que sepan la fórmula de Coca-Cola pueden ir juntas en un avión. Sí. Como que el presidente y el vicepresidente vayan de viaje, ¿verdad? Siempre se queda uno en casa y otro sale. Por cualquier cosa. Pero bueno, yo quisiera regresar aquí a un tema, porque yo sé que muchos de nuestros oyentes están pensando también no solo, bueno, qué bueno cuando tengo algo que heredar, pero qué tal si lo que estoy heredando son deudas. Entonces va la primera pregunta. Cuando una persona fallece, ¿qué pasa con las deudas que tenía? La deuda implica también que no hay extinción por el fallecimiento. ¿Todas las deudas? Sí, esas persisten. Y es por ello la importancia de lo que hablamos del proceso sucesorio, porque entonces el acreedor puede acudir a esa junta de herederos a reclamar esa parte que le corresponde dentro del patrimonio del fallecido. ¿Sí? Ulurum. A ver, pongámoslo con un poco de imagen, pongámosle un poco de color al asunto. Uh-huh. Supongamos que esta persona que tenía deudas, voy a poner un número cualquiera, de 100,000. Y de esos 100,000 que tiene, lo que estamos haciendo nosotros es que él dejó en su proceso sucesorio, dejó en un testamento, yo qué sé, un bien inmueble, uh-huh, un vehículo y solo pensemos esas dos cosas. Uh-huh. Viene este acreedor y bueno, dice, perfecto, uh-huh, enhorabuena, yo tengo que, o tiene el derecho de poder participar en alguna medida en ese bien inmueble y en ese auto que dejaron a los herederos. Básicamente en reclamar lo que le corresponde por la deuda. ¿Sí? Es decir, si la masa hereditaria... Pero una cosa es dinero y la otra es una casa y es un auto.
Por supuesto, pero entonces los herederos al momento de aceptar la herencia no solo asumen los derechos, porque qué bonito sería, sino también asumen las obligaciones. Entonces en el momento de la junta de herederos se le dice, miren, estos son el patrimonio de su papá o de su abuelo o lo que sea, pero también está esta acreeduría que se debe de compensar. Patrimonio menos deudas, usted va a recibir líquidos tanto. ¿Lo acepta o no lo acepta? Eso implica que tendría que venderse. No necesariamente, sino O simplemente liquidarle a la persona. No tengo, porque yo, hijo, no tengo ese recurso. Entonces sí se podría apelar a la venta de uno de esos. O llegar a un convenio de pago ya después con el acreedor, por ejemplo. Uno, y te voy a adicionar otro. Y también nuestro socio, el Estado, si en algún momento tenés que salir, por ejemplo, que vas a heredar acciones de una empresa, pero hay temas de impuestos no pagados, esa deuda también es parte de lo que deberías de considerar. Pues. Por eso es que hay que hacer lo que llamamos nosotros, que hablamos en el programa Due Diligence, donde hay que hacer una debida diligencia de investigar, o sea, qué te están dando. Voy a poner un ejemplo que no es de Guate, pero es un caso muy conocido en Estados Unidos. Y tal vez la pregunta, adiciono la pregunta es, ¿existe un impuesto por herencia? Y si lo existe, ¿en qué implica? ¿Por qué lo digo? Porque en Estados Unidos sí existe un impuesto sobre herencia, especialmente en propiedades. Y muchas personas que he escuchado historias... bancarias, en todo. En todo. Estados Unidos, en todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esas personas fallecen, les sale más caro a los herederos el poder recibir el bien inmueble por los impuestos relacionados que liquidarlo o de simplemente rescindir del activo, pues. Voy a sonar populista, pero nuestro glorioso Congreso de la República ha atendido esa temática y recientemente se ha derogado ese impuesto para fines de herencias. Es decir, ya no tenemos ese castigo, esa carga de que como voy a heredarle de mi abuelo, de mi papá, X bienes, tengo que tributar por esa transacción. Se derogó, sí. Recientemente. Entonces, eso ayuda a que las personas realmente puedan tener certeza. Que reciben el 100% de lo que tenían que heredar. O sea, no importa el porcentaje y tal. O sea, el impuesto como tal ha sido derogado y eso implica que en el proceso sucesorio ya no tenemos que inclusive presupuestar ese costo. Sí, antes te digo, era uno de los principales beneficios que tenían los seguros de vida. Porque los seguros de vida primero no eran, ¿cómo se llama esto? Que te lo pueden... confiscatorio y no te descontaban el impuesto sucesorio. Lo divertido es que metías el dinero a una institución bancaria y ahí se iban. Porque ahí sí, pues al momento de entrar a tu cuenta bancaria, pues obviamente ya... Pasas por caja. Ya pasas por caja y ahí... por caja. Ya no hay para dónde. Entonces, solo quiero tener esto claro y viene como la siguiente pregunta, Jaime. ¿Sí? Las deudas per se de una persona no se heredan a los hijos, pero sí hay un bien o un activo que tenía esta persona fallecida, sí tienen acceso a ello. Entonces, pareciera que es lo mismo, pero es diferente o no lo tengo bien. Sí, básicamente no hay que confundirnos porque no es de que las deudas de mi papá contaminen mi patrimonio. O sea, yo no soy codeudor a menos que expresamente a menos que lo haya sido. Me dice mi papá, mira, voy a sacar un crédito, sos mi fiador. Ahí se fue. Esa es otra cuestión. Pero si él dejó algunas deudas de su patrimonio, quedan ahí afectadas en el patrimonio de él, no en el mío. Si yo acepto esa herencia, en cuanto a esa herencia hay que debitarle esas deudas. No me contamina mi patrimonio ni yo soy ahora codeudor automáticamente porque recibí las deudas. Es diferente. Quiero que estoy diciendo claro. No, y era súper importante. Era importante saber eso. Porque puede entenderse mal y no Correcto. Es así, ¿verdad? No se hereda. No se hereda. Lo que sucede es que si hay un bien o un recurso económico sobre el cual los acreedores puedan tener acceso, ahí sí va a cobrarse la deuda que tiene. Te lo voy a poner, César. La herencia viene con los pros y los contras. Por supuesto. Así es como se maneja. Así como viene... Me gusta la simplificación. Sí, porque es que al final del día le puedes poner mucho técnico, pero al final te dan un carro y si tiene deuda el carro, va la deuda con el carro. O sea, pero no es que esa deuda... Porque no hay un carro intermediario, va ahora a ponerle la deuda a un carro que es propiedad tuya. Entonces, para poder hacerlo simple, ¿verdad? Para cerrar este segmento, y vamos a seguir conversando de esto, significa que si una persona que falleció que tenía deudas, pero no tiene nada, estaba tan económicamente comprometida, no tenía auto, no tenía bien raíz, no tenía nada. Ese fue problema del acreedor porque los hijos o los, pues en este caso, los familiares que quedan porque no hay herederos, pues realmente no tienen que hacerse responsables de esa deuda. Exacto.
Uh-huh. Ahí hice una mala debida diligencia de parte del banco. De parte del banco, porque no vieron ese riesgo también, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, muy bien. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa. Espero usted se esté disfrutando del programa. Yo estoy aprendiendo lo que usted no se imagina. Estamos aprovechando a hacer asesoría patrimonial. Es más, te puedo decir que si ya les había dicho que tenía tareas pendientes, ya me acabo de añadir un montón de tareas más. Vamos a ir a mensajes. Recuerde, esto es Trascendencia Financiera. Regresamos en breve a nuestro último segmento con el que cerramos esta serie. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Estamos muy contentos de que usted esté junto con nosotros. Estamos conversando en esta oportunidad con el licenciado Jaime Osorio, quien nos está compartiendo su experiencia sobre herencias, deudas y esas decisiones legales que se tienen que tomar en el momento de un fallecimiento. Hemos conversado, creo que bastante amplio, aunque podríamos haber hablado un programa completo sobre el tema de testamento. Y ahora estábamos conversando sobre las deudas cuando una persona fallece. Si estas se heredan a los hijos o no. Y de alguna forma nos estabas indicando, Jaime, que básicamente las deudas únicamente se pueden pagar a los acreedores con el patrimonio que deja el fallecido. Así es. ¿Correcto? ¿Es una buena forma de plantearlo? Nosotros le llamamos intra vires hereditatis, que quiere decir que solo lo que está dentro del patrimonio va a ser afectado para esa deuda. A ver, la pregunta, ¿y cómo se entera una empresa acreedora de que falleció como para poder intervenir en esa discusión de las herencias? ¿Hay alguna publicación o están pendientes de las esquelas o cómo? Porque uno podría decir, pues yo no les voy a decir nada y nos distribuimos todo y se acabó. O parte de esto es decirle a todo el mundo financiero, está sucediendo esto, hay alguien que tenga algún tema pendiente sobre este patrimonio. ¿Cómo funciona eso por detrás? Mira, principalmente ellos se van a enterar porque los familiares, para que dejen de estarlos llamando, pues le dicen, es que todos aquel ya falleció, ¿verdad? Y ahí que quede. Pero originalmente la pregunta tiene una respuesta más amplia que lo que te estoy diciendo. Cuando hacemos un proceso sucesorio, sea intestado o testamentario, tenemos que hacer una publicación en el diario oficial, en el diario Centroamérica. Eso implica un llamamiento general para que toda persona se entere, en el caso de lo que estamos hablando ahorita, que se está iniciando un proceso sucesorio de la persona tal y que quien se considere que le corresponden derechos o en este caso obligaciones, puede acudir a la notaría del abogado, del notario tal, ubicada en tal lugar. Sí, pues. Para que pueda hacer eso valer sale a cada esos rato. Derechos. Eso pero sale. Ese es el objetivo, ¿ya viste? Sí, y ahora no entiendo por qué. Ajá, y ustedes podrán verlo, pueden meterse de lunes a viernes, sale la publicación del diario oficial. El diario de Centroamérica es dca.gov.gt y en la parte final van a encontrar unos pequeños anuncios que uno no los lee, ¿verdad? Porque son muy pequeños también en su tipografía. Pero ahí usted puede ver de un montón de cosas, que se va a casar un guatemalteco con una extranjera, que se están cambiando el nombre, pero hay una parte de donde dice procesos sucesorios y ahí usted va a encontrar que los inicios de todo proceso están ahí documentados. Y yo sé que a los abogados les pasan como un resumen de eso, ¿verdad? Pues, sí, más o menos. De la parte de los sucesorios, no. Más que todo es del aspecto de las leyes. Pero digamos, a tu pregunta, las instituciones bancarias, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, dicen por ahí, que han de tener sistematizada esa información y más ahora con los lenguajes de programación. Me imagino que han de concatenar toda esa data porque eso es una publicación digital, aunque sale impresa también, pero seguramente tienen eso ya listo para saber si sale ahí Juan Pérez Pérez. Bueno, entonces este cuate se nos murió, será el que tenemos de deudor, sí o no, y empezar a documentar y ver en qué parte está. Si en caso sí ellos tienen una certeza de que esta persona está allí, entonces ellos ya pueden ir viendo, con lo que hablábamos del registro de procesos sucesorios, para ver si ya iniciaron el proceso sucesorio y adherirse a esa petición, o estar pendientes si va a haber una junta de herederos también y acudir a esa junta. Y ellos tienen derechos a participar en esa junta. Se tienen que acreditar como tal. Entonces yo banco lo que sea, vengo aquí en mi calidad de acreedor del fallecido, don fulano de tal, y aquí están mis documentos que prueban que en vida él se comprometió con un patrimonio, con una deuda de tanto, y entonces yo vengo aquí a reclamar esa acreeduría. Entonces ya me admiten como acreedor, no como heredero, ojo en eso, sino como acreedor. A mí páguenme, yo no estoy pidiendo la casa, el carro, lo que sea. A mí páguenme lo que él en vida se comprometió a pagar y que no, lamentablemente no logró a tiempo de llegar al plazo, le llegó ante la muerte, pero entonces ellos tienen ese derecho, ¿verdad? Ok.
Está interesante. Incluso imagínate ya, bueno, como diría Jaime, no tengo pruebas ni tampoco dudas. Y hablamos aquí en inteligencia artificial de que hayan esos documentos que puedes alimentar tu base de datos y ya luego solo subes cada publicación de lunes y ahí te aparece perfectamente a quién de tu base de datos se encuentra dentro de esa publicación semanal y dice los favorecidos, perdón. O sea, las publicaciones son diarias, de lunes a viernes aparecen de diferentes cosas. O sea, en cualquier momento puede salir eso, ¿verdad? Entonces dice, los favorecidos del día de hoy son los que ya nos dejaron. Son tales personas y listo. Los que bajan el total de guatemaltecos fueron ellos. A ver, y esta pregunta va más o menos relacionada. ¿Qué pasa si el monto adeudado es superior al valor de todo el patrimonio? Pues entonces ahí se queda. Porque no podemos afectar... o sea, se va todo el patrimonio. Se va todo el patrimonio, pero no pueden exceder de eso. Ajá. Entonces, digamos... Pero se va todo el patrimonio. Pasa también que entonces el acreedor tiene demasiadas deudas que cobrar y el patrimonio es insuficiente. Entonces, normalmente lo que hace el heredero es que ya no acepta la deuda, ¿verdad? Y entonces ahí se hace una compensación para poder saldar esa deuda que está flotando, que está pendiente. Es decir, si los herederos no se quieren hacer cargo de pagar esa deuda, automáticamente es como que se diera los derechos del patrimonio heredado. Más o menos así decirlo, porque lo que sucede es que ya no hay forma en poder venir y decir yo voy a aceptar esto, pero de todos modos voy a tener que ver cómo termino de pagar. Pueden haber casos en que, por ejemplo, yo tengo un escarabajo 60, ¿verdad? Y era parte de mi patrimonio y cuando queda en proceso sucesorio, mi hija o mi hijo dicen, no, ese carro no se tiene que ir de la familia y no me importa y pago las deudas de mi papá con tal de recuperar ese bien. Es un caso excepcional, ¿verdad? O emotivo, ¿verdad? Pero lo normal es que se quede de esa forma. Una pregunta. Este es más como protocolo, no legal, pues, pero sí como concepto. Es, si por ejemplo yo tengo ahorita una propiedad y tiene una hipoteca, ¿sí? Y yo fallezco, ¿qué pasa con esa hipoteca y con esa propiedad? Normalmente cuando es bancario sobre todo existen los seguros, que ahí César sabrá, ¿verdad? Que siempre queda una garantía en cuanto al fallecimiento del deudor. No siempre. Voy a aprovechar. Hay bancos que lo exigen, bancos que no lo exigen. O sea, tenga cuidado usted de ver cuál es su caso en particular. Por eso digo, normalmente eso implica también que... Lo que sí te piden, casi todas, es un seguro de daño sobre el bien. Porque les preocupa mucho que haya un terremoto y se pierda su garantía. Pero en el caso del fallecimiento no todo lo obliga. Sí, normalmente, y eso implica también que el costo de la hipoteca sea más caro y también aprovechan ellos para ponerte un seguro de vida también. Sí, ellos tienen una aseguradora dentro para entonces amarrar todo esto. Pero solo para resumir lo que están diciendo es que si hay una hipoteca que tiene seguro de vida, a través de la ejecución del seguro de vida se liquida la deuda de la hipoteca. Correcto. Porque normalmente mi consejo es que donde el banco no te lo obligue, vos lo contrates a nivel particular. Que no es tan caro porque es una propiedad. Entonces es como un seguro de vida. No, es un seguro de vida. Es un seguro de vida. Sí. Entonces lo que estás dejando es una propiedad, no libre, una deuda. Es correcto. Y entonces funciona automáticamente, ¿verdad? Entonces ya queda eso saldado y estamos bien. Pero pensemos en que no es así, que no existe ese seguro y tal. Básicamente hay que tener en consideración que la hipoteca como tal, lo que está garantizando es la deuda a través del propio bien. Entonces, evidentemente el banco hizo su análisis para decir si el bien vale 1,000,000 de quetzales y le estoy prestando 500,000, al seguir el proceso de ejecución yo voy a recuperar esa garantía a través del bien. Por supuesto. Entonces así funciona. Y el bien es del banco hasta que usted lo termine de pagar. Ajá. O bien, inclusive, podemos llegar a un arreglo extrajudicial con el banco y decirle, miren, no me ejecute, yo voy a seguir pagando, voy a seguir el proceso sucesorio para que al final ese bien sea a mi nombre y mientras tanto yo le sigo pagando esa obligación. Eso ya es la capacidad de la asesoría notarial que se tenga. Qué buen tema. Para evitarse una ejecución de esta naturaleza. Es decir, si fallece una persona en el escenario que planteó Mario, los hijos pueden decir, mientras todo se aclara, señor banco, yo voy a seguirle pagando. Exacto. Porque estamos en este proceso. Y no quiero perder el bien. Y no queremos perder el bien. Bajo la premisa que a un banco no le interesa propiedades, le interesa dinero. Entonces ellos necesitan el flujo que siga llegando. Usted siga pagándome de donde venga. Ajá. Ok. Que eso es bien común, te cuento. ¿Ah, sí? Sí, porque lo que pasa es de que al final lo que no querés es que ejecuten la hipoteca. Exacto. Y si no tenés el seguro, es mejor hacer el esfuerzo, pagar las cuotas mientras se logra hacer todo el trámite. Porque al banco lo que le interesa es su ingreso de sus cuotas. Y si ya sea que falleció o no falleció, se mantengan las cuotas, ¿verdad? Aquí viene una pregunta todavía así
Hoy sí vamos a tirar una línea gris. A ver. Una línea gris. ¿Qué pasa con el tema de las deudas? Estamos hablando con esa famosa herencia o no de las deudas que ya nos aclaraste. O mejor dicho, ¿qué pasa con las deudas cuando una persona fallece? Ahora, ¿qué pasa si alguien firmó como aval o codeudor? Es decir, porque al ser aval o codeudor, falleció la persona que tenía esa deuda. ¿De alguna forma afectaría al que fue un aval o codeudor? Afirmativo. Ahí porque 100%. Entonces ahí sí. Ajá. Porque él se comprometió. Es que ella firmó. Ahí sos corresponsable del préstamo o de la deuda. Ahí sí no es que si el otro falleció, sos responsable, pues. Es que por eso completamente estoy... Completa Suponete que fue sí. un auto. Voy a poner un auto. Compraste un auto. Ese auto, y por eso quiero hacer estas preguntas, porque quiero que todos nuestros amigos lo tengan súper claro. Ajá. Es compraste el auto, y estás vos, Jaime, vos lo compraste, yo fui tu codeudor, vos lo disfrutas con tu familia, buenísimo. ¡Pum! Fallecimiento. El auto estaba a tu nombre. Sí. ¿Verdad? De cual todavía había una cantidad de deuda. Ujú. Yo como codeudor soy el responsable de seguir pagando ese auto que yo no estoy usando. Por supuesto. La pregunta es de quién sería ahora el auto. Siempre de los familiares. Por eso quería ponérselos clarísimos a ustedes. Igual funciona con la renta. Cuando uno Ajá. es fiador o es Codeudor de una avalista, renta, sí. Ajá. Ajá. De todas formas, aunque yo no estoy usando el bien, porque está viviendo ahí mi amigo que yo le hice el favor de ser su fiador, de todas formas yo voy a pagar esas rentas de donde él está viviendo gratuitamente, pues porque puede que no pagó, ¿verdad? Pero a mí sí me van a cobrar porque soy el fiador, soy el codeudor, como O sea, decía Mario. la familia sigue siendo la propietaria del auto en el caso que Sí. puse el ejemplo. o Siguiendo el vos, proceso sucesorio y todo lo que sabes. Lo que sea, Ajá. van a ser los dueños, los que van a seguir usando el auto, Ajá. y yo lo estoy Pero a pagando. quien le van a cobrar es al Tengo codeudor. la obligación de pago. Ajá, ajá. Por eso tantas veces nos dice el libro de Proverbios, no sea fiador de nadie. Y si fue fiador, salga huyendo inmediatamente de esto. Eso es bien interesante. Hoy 2026 sigue siendo aplicable. ¿Los bancos pueden perseguir bienes de los familiares o su salario? Nada. Es absolutamente sobre lo que hablábamos de la masa hereditaria o el patrimonio de la persona O sea, fallecida. esa creencia que está de que entonces van a venir tras mis cuentas y me van a embargar y me van a quitar todo. Si yo no firmé como codeudor, no tienen, o sea, no es que no tengan acceso, no es legalmente permisible. Con el debido respeto te pueden hacer algún tipo de terrorismo financiero, ¿verdad? Decirte, mire, entonces le vamos a caer a sus propiedades, pero realmente, jurídicamente, no. Que sea esos hay. telemarketing que te dicen Exacto. un montón de cosas que no, Ajá, que lo hacen para más por asustarte. meterte miedo que por lo... A ver, y esto viene un buen consejo. Si usted está pasando este terrorismo telefónico, que no vamos Sí. a decir que es una institución, una Sí, entidad un call center. de llamado por teléfono, lo ideal es que se asesore con un abogado o un notario, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy en Guatemala abogado y notario es conjunto, ¿verdad? Sí, tenemos esa bendición, pero sí que se asesore, decirle, mire, yo no voy a responderle más nada, sabe que hable con mi abogado, fulano de tal, aquí está el teléfono y dígale expresamente de que usted está llamando por esta deuda de mi familiar y él se va a encargar de decirle cuáles son los pasos a seguir y usted ya no se meta a hablar de más porque de todas formas no van a lograr nada y por teléfono uno puede tener alguna prueba de que, sí aceptó pagar y tal, ¿verdad? Pero el abogado en este caso le puede decir, mire, estamos haciendo un proceso, si usted realmente tiene una acreeduría, el día tal vamos a tener la junta de herederos o estamos en el proceso sucesorio y cuando sea el momento va a haber el edicto y ustedes se pueden ahí apersonar y saldamos lo que sea necesario, ¿verdad? Buenísimo. Las Aprovecho. palabras, aquí los espero. Ajá, en mi oficina. Bueno, y si no tienen efectivamente o una persona o un abogado o notario de confianza, Jaime, no sé si vos atendés personas en esta línea, lo que sé que conoces sobre el tema, pero no sé si, bueno, ya mencionaste varios casos que has tratado, así que supongo que sí. ¿Dónde te puedan ubicar? Claro que sí, vemos toda esta temática y si gustas a través del teléfono de Trascendencia Financiera podemos canalizar la información para poderlos atender ya en una forma más directa. Perfecto. No, si cualquier cosa querés en lo que resta del programa dar un número de teléfono, una red social o un correo electrónico, bienvenido. Gracias. Si no, aquí recordamos el WhatsApp más 502-5919-0542. Hay un tema que mencionaste al inicio del episodio que no quisiera que dejáramos de mencionar, que eran los activos digitales. Sí. Los activos digitales para muchos no solo son conceptos de criptomonedas, sino que puede ser propiedad intelectual de alguna marca, puede ser dominios, pueden ser correos.
Entonces la pregunta es, ¿y esto cómo lo meto dentro de un testamento? ¿Lo puedo meter? ¿No lo puedo meter? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué tiene Google? Google.com. Mucha propiedad intelectual, pero está ahí. Pero no hay un bien intangible, es Google.com. ¿Quién tiene los accesos a ese dominio? Es igual que el acceso a una billetera de ¿cuánto una vale? criptomoneda. Entonces, a veces, como vos lo decías, solo estoy magnificando. Solo pensamos que algo valioso es algo, un auto, una casa. Algo tangible. Los bienes intangibles son sumamente valiosos. ¿Cómo va caminando la cosa con el tema de las herencias o esos retos con los activos digitales? Y de hecho podemos hablar también de la propiedad intelectual. Eso es algo intangible. Ajá. Porque yo puedo tener una patente, una marca registrada. Todo eso también puede formar parte del testamento. Lo que hablabas también del dominio. Muchas veces hay empresas que registran el .com, ¿verdad? Lo que sea .com. Y eso es un bien que tal vez no es tangible, no se puede monetizar en este momento, pero la capacidad de negocios que podemos generar a través de eso es increíble. Hemos visto empresas que cuando cambian su dominio ya es un problema y hasta pierden en sus negocios. Pero volviendo al tema de los activos digitales en específico, sí se pueden meter en el testamento, para que lo tengamos claro, porque al final es una propiedad. Evidentemente, pues no puedo poner ahí y sería tonto poner nuestras frases semilla y todo eso, pero sí puedo decir, sería simpático, ¿verdad? Imagínense el notario ahí leyendo lo que tal vez ni entiende, pero sí podemos decir, bueno, yo tengo una billetera fría de estas características. Estamos hablando de Bitcoin, para quienes no saben de lo que está mencionando ahorita Jaime. Si usted tiene Bitcoin, por ejemplo, o alguna otra criptomoneda, hay dispositivos en los cuales usted puede guardar todos los recursos que tiene, y para poder acceder a esos fondos hay una frase de 12 palabras que se le llama la frase semilla. Perdón, sí, porque no todos llevan todo en secuencia lo que estamos. Correcto. Entonces, la sugerencia es no poner dentro de tus llaves. Sí, ponerle esas 12 palabras, ponerla como parte de las entregas. Pero sí identificar que, por ejemplo, como hablaba Mario, a veces uno se engolosina y tiene varias diferentes billeteras. Entonces decir, bueno, la billetera tal le pertenece a mi hijo tal, la billetera no sé qué a tal persona. Y entonces eso ya nos da reglas de que lo que esté ahí metido, eso es para la persona. Y solo le voy a dar un complemento a esto, licenciado, y le pongan cómo accesarlo. Porque no podemos suponer de que las personas conocen, nuestros herederos saben de todo lo que sabemos nosotros posiblemente de estos activos. Pero puede que no. Solo es decirle qué le corresponde a cada quien y ya los accesos o la forma de poderlos disfrutar, pues evidentemente habría que tener una conversación previa con esa persona, decirle, mira, si pasa algo, pues esta es la forma de poder acceder. O en todo caso, como hablamos un día con César, tener a una persona de respaldo que puedan acudir. Mira, si yo fallezco, tú no sabes ni cómo acceder y qué hacer con esta cuestión, busca a esta persona y ella te puede ayudar llevando las cosas y sabiendo que esta persona es de confianza también, ¿verdad? Porque puede pasar alguna situación lamentable, pero sí se pueden dejar allí y decir claramente a quién le corresponde estos activos digitales. No importa qué, inclusive lo que hablábamos y vuelvo al mismo tema del patrimonio intelectual, pues ahí sí tenemos documentos que prueban esos derechos, ¿verdad? Pero en el caso de los activos digitales, pues evidentemente diciendo por lo menos y describiendo claramente cuál es la billetera y dónde está. Solo voy a hacer un comentario que es bien interesante, es que una de las cosas que he aprendido durante todo este tiempo en trascendencia financiera es que una cosa es lo que nosotros queríamos, supusimos o deseábamos, y otras cosas lo que podemos evidenciar frente a un juez que no sabe nuestra vida ni nuestro conocimiento. Entonces, entre más podamos tener documentación de soporte para poder tener, es lo que decías, un registro del dominio en dónde está, con password, con cómo lo funciona, si es una criptomoneda, saber qué tipo de criptomoneda, o sea, todo eso que literalmente cualquier persona que no sabe nada de nuestra vida puede ejecutar, es la forma de dejar documentadas las cosas. Yo diría algo más ahí para apuntar a lo que dice Mario, que es perfecto, es preparar a las personas, no meterles miedo, pero sí saberles llevar esa temática para que ellos puedan tener ciertas capacidades. Te digo claramente, a mi esposa, pues yo la he metido en algunos temas donde ella es administradora de empresas, no tiene nada que ver con derecho, podríamos pensar, pero sí le voy transmitiendo lo poco y lo masticadito que le puedo decir de estas temáticas raras para ella, porque yo no soy eterno, como decían aquellos, no soy Superman. Entonces, que ella tenga la capacidad de poder seguir y que mi legado no quede en un fallecimiento, sino que pueda perdurar y que pueda trascender como tal. De hecho, a ver, voy a hacer una pregunta en la cual tal vez ahí podemos
dividir el tema de descripción y ejecución. Una cosa es lo que te dejaron escrito o lo que dejaste documentado en un testamento, que por ejemplo, te voy a decir dónde lo voy a unir con el tema de los activos digitales. Decir, bueno, no va a dejar su frase semilla, su frase para poder acceder a esos fondos en un testamento, porque cualquiera que conozca esa frase puede tener acceso a los recursos, incluyendo el abogado y el notario, ¿verdad? Por supuesto. Para iniciar, decir, me lo estás dejando, buenísimo, una vez cerremos el sobre, yo puedo ir literalmente a sacar todos los fondos que se encuentren ahí. Habiendo dicho eso, ahí llamemos en el tema de activos digitales y específicamente en Bitcoin lo que se llaman billeteras multifirma, en las cuales uno puede decir, para que se tenga acceso a esto deben firmar 2 personas o se generan 3 frases, llamémoslo así, de las cuales para que acceda a los fondos deben haber 2 llaves, 2 de 3. La pregunta del millón es, y eso es algo que lo trato en el tema de activo digital y lo quiero trasladar al tema de lo que es ejecución en el momento de que el fallecimiento sucede y se dan ese tipo de reuniones. Yo puedo dejarle una de esas llaves de ejecución a un abogado porque no va a poder hacer absolutamente nada con esa llave si no cuenta con la otra llave que le accede. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, ¿se va a cumplir todo esto sí o sí? Si se dan estas condiciones, pero hay ¿cómo se podría decir? Ambos deben de cumplir ciertas normas para que eso se dé. Todo es un montón de confianza en el tema de las personas que lo damos, pero mi pregunta es, ¿la ejecución también participa el abogado y el notario? ¿O debería participar? No. O sea, nosotros no funcionamos... ¿Qué es lo que hacen en esa sesión de testamento? Entonces, esto te corresponde y esto te corresponde. ¿Y qué más pasa ahí? Pues qué bueno que corresponda, pero ¿cómo se ejecuta? Ya. Primero, nosotros no funcionamos en nuestro sistema jurídico como lo que vemos en el sistema anglosajón. Es decir, nosotros vemos muchas películas y no estoy hablando que estás diciendo cosas indeterminadas, sino que en Estados Unidos o en el sistema sajón sí funciona en donde el notario o el abogado ejecuta la última voluntad del testador, donde llega a la casa y le dice, mira, aquí están sus propiedades. Nosotros aquí en el sistema latino, nosotros no funcionamos de esa forma. O sea, de nada sirve que me dejen a mí las llaves. Tal vez por cariño te voy a hacer el trabajo de ir con tu esposa y decir, mira, se hace de esta forma, pero no por una obligación profesional ni legal. Ya. Sí, para empezar. Pero la función limita a... Yo hago el testamento y ya. O sea, a mí no me pueden dejar encargado nada. Esto es... O sea, a mí no me pueden dejar encargado nada. Ellos lo que tienen que hacer es solo presentar el documento, que lo abran para dar fe que es el correcto y ustedes léanlo, pues. Porque sí, o sea, en el primer término del testamento me declaras tu voluntad, yo lo documento, lo cierro, lo formalizo y lo envío al registro y hasta ahí queda. Como bien decías, el notario fue fallecer y ahí queda. Pero la Junta de Herederos es otra figura diferente en el que los herederos o los presuntos herederos en ese momento acuden para reclamar lo que les corresponde y los acreedores en consecuencia también. Y yo como notario en esta situación lo que voy a hacer es declarar efectivamente a estas personas herederos y acreedores de la masa hereditaria del fallecido. Y si estuviéramos ante un juez, porque también se puede llevar esto judicialmente, el juez es el que hace esa misma declaración, nada más. Si hubiera alguna disposición que ejecutar, ahí claramente tendríamos que dejar un albacea, y ese tema ya no lo tocamos, que esa es una persona que esa sí va a ser la ejecutora de esas disposiciones, como vaya a entregarle no sé qué y tal cosa, pero no es el notario, sino es una persona tercera, que puede ser un familiar también, puede ser un heredero también, pero no es el notario. Pero una vez ya se tiene la distribución de ese testamento, cada uno puede ir a reclamar legalmente cada una de las bienes que se heredaron. Sí, derivado de la Junta de Herederos se hace un auto, le llamamos nosotros, que es un documento que declara a las personas ya con su derecho establecido conforme al testamento o conforme a la ley. Y evidentemente después la siguiente fase es el registro de cada uno de esos derechos a donde corresponde. Por ejemplo, en el registro general de la propiedad, pues todos los bienes que son inmuebles se van a inscribir ya a cada una de esas personas y ahí se cierra el tema. Con la compañía de un abogado, en este caso, para hacer ese cambio de nombre bajo el respaldo del testamento. Exacto. O de la disposición de la Junta de Herederos, ¿verdad?
Porque el testamento puede existir o no, ¿verdad? O puede ser inválido también. Esa puede ser otra cuestión. O que pueden no estar de acuerdo y podrían, yo qué sé, decir... Impugnar el testamento. ¿Se puede? Sí, pero en todo caso, si fuese notarial y hay discrepancia entre las personas, entonces nos vamos ante un juez. De todo modo, lo que se disponga ahí ante el juez, ahí queda. Es decir, que un juez podría todavía ir en contra de la voluntad de quien dejó el testamento. Sí, porque por ejemplo yo puedo decir que el testamento es nulo, que mi papá no testó, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que acuérdate que no es lo que vos creías, que suponías o querías dejar dicho, es lo que pues, un juez puede evidenciar de lo que puso ahí. Por eso es bien importante dejar hecho ese documento. Pero bueno, hasta aquí es donde nos permite el programa. Jaime, quiero agradecerte el que hayas estado con nosotros. Creo que fue sumamente muy corto. Sí, corto el programa. Seguir, sí. Así que seguramente te invitaremos pronto y no dejaremos pasar tanto tiempo en esta oportunidad. Te dejo este espacio para que puedas despedirte de la audiencia y, si así lo deseas, dejar algún dato si así lo quisieras. Muy bien, gracias por la invitación. De verdad que es muy corto el tiempo y sobre todo estos temas son muy bonitos, muy apasionantes. Y quiero invitar a la gente a que no dejen pasar su oportunidad en cuanto a disponer estos bienes, estas decisiones, mejor dicho, afrontarlo con madurez, con responsabilidad, porque al final de nada sirve que madruguemos todos los días y de todas formas al final va a suceder una de las cuestiones que hemos hablado. Seamos responsables y sobre todo fieles en lo poco, para que Dios después nos dé ese mucho que estamos anhelando. Así que siempre estoy a sus órdenes y ahí con el WhatsApp de Trascendencia Financiera me pueden contactar para poder ver alguna cuestión donde yo les pueda apoyar. Buenísimo, Mario. Yo creo que nos quedamos muy cortos. Yo te digo que tenía 20 preguntas más, pero bueno, la pregunta que cerramos esta serie es la más importante para ustedes. ¿Ya están preparándose para ese patrimonio, ese legado, el no dejar problemas, sino realmente dejar bendiciones? Bueno, si todavía no lo han hecho, escuchen esta serie de 3 episodios en su podcast más cercano, porque ahí ustedes pueden sentarse con sus familiares. Es más, utilicen esta serie para una conversación con sus familiares. Mándenselo a sus familiares. Así no hay problemas. Así porque es. lo dijo Mario, lo dijo César, lo dijo Jaime. Fue trascendencia. No es usted. No fueron ustedes. Y eso lo van a usar como una herramienta para que sus herederos tengan una vida feliz, llena de bendición y no problemas. Así es. Como bien dijo Mario, durante estos 3 programas hemos hablado de un tema que muchas veces evitamos: qué ocurre cuando una persona fallece y cómo ese momento impacta a quienes quedan. Tener los documentos organizados, decisiones claras y un plan para nuestro patrimonio no es pensar en la muerte, es pensar en la tranquilidad de nuestra familia, porque al final la mejor herencia no siempre es lo que dejamos, sino los problemas que logramos evitar. Así que en nombre de Mario López Salguero, nuestro invitado especial Jaime Osorio y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con usted la próxima semana si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.